¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios por permitirnos poder comunicarnos a través de este medio de comunicación con usted. Por favor, no use su dedo en estos segundos que siguen o en estos minutos que avanzan. Por favor, dése la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios porque daremos las citas bíblicas y usted podrá corroborarlas en casa. Usted podrá estudiarlas en casa, usted podrá verificarlas en casa. Le aseguramos que lo que usted va a escuchar es un mensaje de Dios a su vida para edificar su vida espiritualmente y por supuesto físicamente también. Hoy estaremos hablando de una doctrina que es medular en la fe cristiana. Repito, una doctrina que es medular en la fe cristiana. Olvídese de su religión. Esto es bíblico y es una doctrina cristiana. Es decir, es una doctrina para todo aquella que ha creído en Cristo. El tema es la resurrección y la vida. Y como elemento fundamental vamos a tomar a Lázaro, a su familia y a Jesús en Betania. Leemos a continuación. Jesús, la resurrección y la vida. San Juan capítulo número 11. En el verso número 1 dice la escritura, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este evento que ocurrió en Betania no era una enfermedad para muerte, era una condición muy difícil, emocionalmente hablando era muy complicada, porque los tres hermanos se amaban entrañablemente, los tres hermanos conocían a Jesús y lo amaban, y Jesús amaba a esta familia también. Entonces Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para glorificar a Dios. Dice de forma literal, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Esta enfermedad iba a hacer que Jesús fuera públicamente glorificado por lo que estaba a punto de acontecer. En el contexto que nosotros leemos en los primeros versículos, Lázaro llevaba 4 días de muerto y, a testimonio de las hermanas, su cuerpo estaba en proceso de descomposición y ya olía feo, hedía, apestaba de una manera muy práctica, apestaba y el cuerpo ya estaba en descomposición, de tal manera que era necesario que la gloria de Dios se manifestara en este evento para que Jesús, el Hijo de Dios, fuera exaltado, fuera glorificado, fuera magnificado, porque en estas condiciones habría de ocurrir una resurrección. No solamente habría de ocurrir una resurrección, sino que este cuerpo en proceso de descomposición iba a detenerse tal descomposición, iba a restaurarse el cuerpo, iba a recomponerse el cuerpo y el cuerpo iba a cobrar vida e iba a salir Lázaro por su propio pie. Era un tiempo de gloria para el Hijo del Hombre. Y ocurrió. Déjeme seguir leyendo. Vino pues Jesús, ahora vamos hasta el verso número 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también,
sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mire, en este encuentro, Marta se presenta a Jesús como entendiendo que Jesús no pudo estar a tiempo y que bueno, Lázaro murió, pero que ella entiende que Lázaro en el día postrero va a resucitar. Marta se presenta como una mujer que entiende todas las cosas, pero no está todavía preparada para ver lo que está a punto de acontecer. Es decir, que ella entendía lo que decía la palabra, pero lo que estaba a punto de acontecer iba a sorprenderla, iba a maravillarla. La gloria de Dios iba a descender a Betania y todo el pueblo, los judíos y los hombres y mujeres que se acercaron por curiosidad a ver qué era lo que estaba aconteciendo, iban a ver manifestada la gloria de Dios en la voz de Jesús. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es una doctrina fundamental de parte de Jesús, porque es necesario que creamos en la resurrección. Si no creemos en la resurrección, entonces una vez que cada uno de nosotros muera, ahí terminó todo. Pero Jesús mismo no dice que cuando morimos termina todo. No, Jesús mismo dice que Él es la resurrección, que si creemos nosotros en Él, después de que cada uno muera, aún estando muertos, dice la Escritura, si creemos en Él, viviremos y viviremos eternamente. Él es Jesús, la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Yo le pregunto en este momento, de toda la doctrina cristiana, de todo lo que usted ha leído, usted ha reflexionado en este capítulo de los Evangelios, usted ha reflexionado en este punto de los Evangelios, usted ha creído que Jesús es la resurrección, usted ha creído que Jesús le resucitará en el día postrero. Si no ha reflexionado y si no ha creído, yo le invito con todo mi corazón a que crea en Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y dice la Escritura que si nosotros creemos en Él, no moriremos, sino que viviremos eternamente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Note lo que responde Marta. Es maravilloso lo que responde Marta. Por supuesto que es maravilloso. Es hermoso lo que responde Marta, porque a esta respuesta solamente le antecede la de Pedro, o es paralela a la de Pedro, o ocurre en el tiempo en la que ocurre con Pedro, el apóstol, claro, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen que soy? Y entonces unos dicen, bueno, pues unos dicen que eres un profeta, otros que, bueno, muchos dicen de ti algo. Y entonces Jesús les pregunta de forma directa, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y se levanta una voz firme que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta es una revelación maravillosa. Por eso me maravillo de la respuesta de Marta, porque es maravilloso, porque mucha gente en el mundo entero no entiende quién es Jesús, mucha gente en el mundo entero no sabe quién es Jesús, mucha gente en el mundo entero solo conoce a Jesús por las letras y multiplica las letras sin medida y le acomoda imágenes y fotos y cosas, pero no conocen a Jesús. A la pregunta, si Jesús le dijera a usted, ¿quién crees tú que soy? ¿Usted qué respondería? Marta le dijo cuando él preguntó, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Este solo versículo pone en conflicto a millones y millones de seres humanos sobre la faz de la tierra que se han resistido a creer en Jesús como el Hijo de Dios, que se han resistido a creer en Jesús como el Hijo de Dios, que se han negado a creer en Jesús como el Cristo. El mundo está en conflicto. Usted no sea parte de ese conflicto. El mundo está en conflicto porque cree filosofías. El mundo está en conflicto porque le cree a la ciencia. El mundo está en conflicto porque le cree a los hombres. El mundo está en conflicto con Jesús porque no se ha dado la oportunidad de conocerlo. Que no sea el caso suyo. Hoy, dé a su vida la oportunidad de conocer a Jesús. Hoy dé a su ser, a sí mismo, a usted, dese la oportunidad de creer en Jesús, conozca a Jesús. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo, el ungido, el Salvador del mundo. Lo será aún cuando usted siga en conflicto. Lo será aun cuando usted permanezca en conflicto. Lo será aun cuando usted muera. Él seguirá siendo el Cristo hasta el fin de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que un hombre con carne y sangre, o de carne y sangre, que es formado del polvo, que fue receptor del poder de Dios, receptor del espíritu de vida, cómo es posible que ahora se rebele contra el que le dio la vida y no crea aún en la revelación del hombre sobre el mundo entero? Aún después de eso, Jesús es el Cristo y Él estará hasta el fin de todos los tiempos como el Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y al final de los tiempos, dice la Escritura, y pelearán contra el Cordero en la batalla más grande de todos los tiempos, en esa batalla que se dará en Armagedón, en la batalla más grande de todos los tiempos que ha librado Israel. Jesús se levantará y cabalgará con su ejército como Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Cristo, aunque usted no lo crea. Dice entonces, en Lucas capítulo 10, versos 5 al 7, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice la Biblia que entonces Jesús toma la decisión de ir a casa de Lázaro, de Marta y de María. Y Jesús va a anunciar a esta casa la resurrección y la vida, pero también va a poner paz porque esta casa había sufrido la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido duele entrañablemente porque lo amamos, tal como nosotros leímos en el contexto de esta palabra, que Marta y María y Lázaro se amaban entrañablemente y Jesús amaba a esta familia y esta familia amaba a Jesús. Esta familia en estas condiciones de pérdida, en estas condiciones de dolor, necesitaba escuchar la paz. Cuando nosotros seamos enviados a un hogar, llevemos un mensaje de paz, por favor. La gente necesita escuchar buenas noticias y la paz es una buena noticia. Sí, porque la paz que Dios da no es como el mundo la da. Nosotros no podemos consolar a los dolientes con palabras huecas o vanas sutilezas, o con filosofías de hombres, o con pensamientos de hombres, porque esos pensamientos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros podemos consolar a las familias estableciendo la paz de Dios en sus corazones
y haciéndole saber que un día nos reuniremos con el Señor y entonces veremos a toda la gente que amamos cara a cara. Esa es una palabra de paz, esa es una palabra de aliento, esa es una palabra de esperanza, porque si está escrito, entonces así será. Jesús dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Llega Jesús en medio de llanto y dolor, anunciando resurrección, vida y por supuesto estableciendo su paz. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan dice la Escritura, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús es la resurrección de muertos, ¿sí? Muertos físicamente, pero también Jesús es la resurrección de muertos espiritualmente por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Si usted escucha la voz de Jesús, si usted escucha la voz de Dios y cambia la vida que lleva, usted pasará de muerte a vida, porque Jesús es la vida, y si usted recibe a Jesús, recibe vida. No tarde, por favor, de tal manera que en esta porción bíblica la Escritura nos muestra que Jesús es la resurrección tanto de vivos como de muertos. En Lucas capítulo número 24 hay un pasaje maravilloso. Es un pasaje que narra el camino de ciertos discípulos sobre un lugar que se llama Emaús. Y yendo por el camino, ellos iban tristes, iban lastimados, iban acongojados por lo que había ocurrido con Jesús. Ellos habían sido testigos de la crucifixión y muerte de Jesús. Ellos habían esperado en Jesús como el libertador, como aquel hombre, aquel hombre, sí, para ellos todavía la palabra hombre es correcta. Para ellos era ese hombre que iba a poner en libertad al pueblo de Israel de la opresión romana. Ellos estaban tristes porque finalmente ellos habían sido testigos de la crucifixión y de la muerte de aquel Jesús en el que habían creído. Probablemente usted se encuentre en la misma condición. Usted solamente ve a Jesús como un hombre. Usted solamente ve a Jesús como una ocasión. Usted solamente ve a Jesús como una religión. Usted solamente ve a Jesús como alguien. Pero usted necesita la revelación de Dios para que empiece a ver a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Para que empiece a ver a Jesús como la resurrección y la vida. Para que empiece a ver a Jesús como el pan que descendió del cielo, para que empiece a ver a Jesús como el agua de vida, para que empiece a ver a Jesús como el principio y el fin de todas las cosas. Venga ahora conmigo y recibamos juntos esta gran revelación. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. La imagen que tenían de Jesús, estando Jesús en vida, es exactamente la misma imagen del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. No cambió exactamente en nada cambió. Es la misma imagen en vida, ahora con un cuerpo glorificado o con un cuerpo resucitado. Con esto quiero decirle que esta doctrina, que es fundamental en la vida del creyente, nos enseña que cuando nosotros volvamos a reunirnos con todos los que amamos, los veremos tal cual como son.
No habrá variación alguna. La única variación que habrá, o lo único que ocurrirá, es que nuestros cuerpos serán glorificados, nuestros cuerpos serán cuerpos angelicales, cuerpos espirituales. Así lo enseña la Escritura. Dice la Biblia que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad. Nosotros tendremos un cuerpo espiritual. Dice la Biblia también que en el Señor, que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Seremos todos como ángeles. Y Jesús lo está mostrando. Lo vuelven a ver con las mismas características con las que él era antes. Esta es doctrina cristiana fundamental y es esperanza para los creyentes. A todos los que hemos perdido, a todos los que amamos, a todos los que han creído en el Señor, los veremos nuevamente con un cuerpo angelical, con un cuerpo espiritual. Entonces les fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Ellos estaban emocionados. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Jesús está plasmando esta porción de la Escritura para que en usted venga un gozo de parte de Dios por lo que ocurrirá en el día postrero. Porque todos los que han muerto en Cristo, a todos los que hemos amado entrañablemente, ellos estarán nuevamente delante de nosotros y nosotros estaremos delante de ellos nuevamente y habrá un gozo increíble. En el testimonio de estos hombres, ellos dijeron: no ardía nuestro gozo, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando él abría las Escrituras. Es un gozo indescriptible. Si por alguna razón usted ha perdido un ser querido hasta este momento, usted forme su mente o prepare su mente en esperanza de resurrección, porque en el día del Señor usted lo volverá a ver tal cual, usted lo reconocerá y su corazón arderá en gozo. Dicho de otra manera, el gozo que usted experimentará por haber creído en Jesús, la resurrección y la vida, y al ser resucitado en el día postrero, o en el día del Señor, o en el momento en que Dios lo determine, nos veremos unos a otros y nos gozaremos eternamente. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta es una seña sin duda hermosa, cómo le habían reconocido al partir el pan. Nosotros reconoceremos a nuestros seres queridos por muchas cosas que vimos de ellos, por muchas cosas que hicimos con ellos, por muchas palabras que nos dijeron, el empujoncito, la caricia, el jalón de pelos, el jalón de oreja, el besito tierno, el besito amoroso. Yo no sé cuántas cosas maravillosas pueden ocurrir en nuestra vida que nos haga reconocer a las personas que amamos y que ahora están con el Señor. En otra porción de la Escritura dice, mientras seguimos con Juan, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mientras ellos estaban hablando, conturbados, tristes, unos llorando, unos lamentándose, unos desilusionados, otros decepcionados, otros no entendiendo absolutamente qué es lo que estaba pasando, en medio de esta tribulación sentimental y emocional, se para Jesús delante de ellos y les dice: paz a vosotros. Hermano, hermana, con todo el corazón le decimos que si usted ha sufrido la pérdida de un ser querido en ese momento, por favor, por la fe en Cristo Jesús, cierre sus ojos y deje que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo llene
de la cabeza a los pies y usted reciba por la fe la paz de Dios, escuchando en la voz de Jesús decirle: paz sea a ti, paz sea a tu casa, y reciba esa paz en el nombre de Jesús y descanse en las promesas de resurrección que estamos compartiendo con usted, porque un día verá nuevamente a sus seres queridos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es una realidad la doctrina de la resurrección y la vida. Para que usted atesore esta palabra que hemos leído y que hemos compartido con usted, esta es la voz de Dios a través de Jesús, escrita en la Biblia. Él es la resurrección y la vida. Él come con sus discípulos, Él trae la paz a sus discípulos y Él les da esperanza. Pero antes de que ocurra todo esto, tenemos una cita más. Es decir, quisiera atrasar un poquito el cierre. Solo por eso voy a citar otra porción de la Escritura. En Romanos capítulo número 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Él es el ejemplo de la resurrección. Nosotros hemos creído en Él, creemos en la resurrección, porque Él es la resurrección y Él la vida. Entonces, fuimos sepultados en la semejanza del bautismo con Él y en la semejanza de su muerte con Él en el bautismo. Ahora seremos también en la misma semejanza de su resurrección, seremos resucitados. Está escrito y lo creemos porque es palabra de Dios. Finalmente, aquí voy con el final. En 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Escuche, la fe la recibimos de parte de Dios. La esperanza la creemos porque está escrita una palabra de fe que si la creemos nos da esperanza. Pero el amor lo compartimos. ¿Por qué el amor lo compartimos? Porque dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando usted conoce a Dios, entonces usted tendrá el amor dentro de sí. Si usted tiene el amor dentro de sí, entonces usted podrá compartir ese amor. Y el mundo necesita amor, la familia necesita amor, el esposo, la esposa, los hijos, los amigos y sobre todo los hombres y mujeres que están pasando un proceso difícil de haber perdido a un ser querido, necesitan amor. Levántese en el nombre de Jesús y comparta este amor que ha sido puesto en nuestros corazones. Comparta a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, le pido encarecidamente que mantengamos este vínculo de amor entrañable en la familia. Puede haber enfermedad, angustia, escasez, puede haber cualquier situación adversa en la familia. Pero si hay amor en la familia, podremos superarlo todo. Porque dice la Biblia que el amor nunca deja de ser y el amor cubre multitud de pecados. Y dice la Escritura que el primero de los grandes mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas
y que el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mundo necesita amor. El mundo ha vivido en la angustia, en la soledad, en la mentira, en el engaño, en la violencia, en la muerte, todo ocasionado por el mismo hombre. El mundo necesita amor y usted puede levantarse para darle al mundo lo que él necesita. El mundo necesita a Dios. Que este amor en la familia no se desgaste, que este amor en la familia no se agote, que este amor en la familia no se extinga, sino que permanezca para siempre. Dios es amor y Él es eterno. Aleluya. Que la paz, la esperanza y el amor de Dios sea en cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Jesús, la resurrección y la vida. Si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Dios le bendiga. Hasta pronto.